Y ahora vamos a ver la derivada de funciones de Rn en R con todo lo que ya hemos aprendido a lo largo del curso. Entonces, ¿qué teníamos? Nosotros teníamos que, si tenemos una función que va de Rn en R, entonces mencionamos que la derivada direccional a lo largo de un vector tangente de f es justamente esta cosa que definimos en dos o tres clases anteriores. Y entonces esto era la derivada con respecto de t de la función f compuesta con p más tb en el punto t igual a cero. Y vimos la interpretación geométrica de eso. Y bueno, esto realmente se define como, déjenme borrarlo de aquí. O sea, realmente voy a ponerlo así, dbpdf, como lo puse, pero dbpf justamente es de b de f evaluada en el punto P. O simplemente así, de esta manera. Entonces, esto ya lo habíamos definido. Vamos a ver el siguiente teorema. 5.8.1, una forma sencilla de calcular este tipo de derivadas para funciones de Rn en R. Entonces, si b de p, que tenga componentes b1 hasta bn en el punto P, es un vector tangente a Rn, entonces la derivada direccional db de f en p, que es bp de f, se puede escribir como bi por la parcial i de f en el punto P. O lo que es lo mismo, la suma desde igual a 1 hasta n de bi por la parcial con respecto a xi de f en el punto P. Recuerden que esta es la notación, esta parcial con esta i abajo, que era lo mismo que esto. Son las derivadas parciales. Entonces, una forma sencilla de calcularla es esta. Ya no necesito aplicar la ecuación de derivación para calcular una derivada direccional de manera directa. Entonces, vamos a demostrar esto. Vamos a dar un punto P, coordenadas P1 hasta Pn en Rn. Entonces, P más T veces B sería P1 más T por B1 hasta Pn más T por Bn. Y entonces lo que hay que hacer es usar la regla de la cadena que ya tenemos. Entonces tenemos una función L definida de un abierto de R en Rn, es decir, como una curva. Entonces, ¿se acuerdan de esos diagramas que usábamos? Tenemos el conjunto I. Con esto define una función L que me da una recta en este caso. O sea, tal que T lo mando a L de T igual a P más T veces B, donde este es el punto P y este es el vector tangente al espacio Rn. Entonces aquí estoy en Rn. Y luego tengo una función U definida en un abierto de Rn a R. Entonces tengo una función definida así, a R. Entonces evidentemente eh, el dominio de la F queda restringido aquí para que yo pueda hablar de la composición. Entonces el dominio de L compuesta con F sería la imagen inversa de, de la U de F. Y eso sería justamente el intervalo I. Entonces L compuesta con F, que sería esta función que va de aquí a acá, es una función que va de I, contenido en R, a R, como ya habíamos visto. Entonces, la f evaluada en L de t, pues va a ser f evaluada en p más t veces b. Y esto, según lo que pusimos, sería f evaluada en p1 más tb1 hasta pn más tbn.
Entonces, la derivada de la composición, L compuesta con F' en T, va a ser F' evaluado en L de T por L' de T. Entonces, según lo que ya sabemos, esta F' en L de T es la matriz jacobiana de la F. Entonces, la matriz jacobiana de la F es una matriz que va... Aquí estoy abusando de la notación porque realmente tendría que poner la jacobiana, pero bueno, se entiende lo que estamos haciendo. Y eso lo hace todo el mundo, incluso en artículos de investigación. Entonces, no hay problema. Entonces, esta matriz es una matriz de 1 por n. Entonces, esto sería la parcial, la parcial de f con respecto a x1 evaluada en L de t. La parcial de f con respecto a xn evaluada en L de t, se supone, pero en t igual a 0. Multiplicado por la derivada de esta, pero esta función es una función de que va de R en N. Entonces, esta es una matriz que va de N, que es una matriz de N por 1. Entonces, que sería que la derivada con respecto a T de la componente 1, etcétera, la derivada con respecto de T de la componente N de esa L. Entonces, si hago el producto escalar en T igual a 0, en T igual a 0. Entonces, si hago este producto escalar, eh, bueno, y la derivada de LI, la derivada con respecto de T de LI de T, pues sería la derivada con respecto de T de PI más T veces BI. Entonces, la derivada de esto sería BI en T igual a 0. Entonces en T igual a 0 esto sigue siendo BI. Y estas derivadas, por ejemplo, la parcial de F con respecto a XI en P, bueno, como lo puse en L de T, sería la parcial de F con respecto a XI en P más T veces B, puesto en T igual a 0. Entonces esto tiene que ser la parcial de F con respecto a XI en el punto P. Entonces esto de aquí lo que me dice es que esto es igual a la parcial de F con respecto de x1 por la derivada con respecto de t. Bueno, ya tenemos ahí. Por b1 más la parcial de F con respecto a x2. Simple hago el producto interno de x2 con respecto, por la derivada con respecto de L2 que sería B2, etcétera, más la parcial de F con respecto a xn por Bn, y esto se puede escribir como la suma desde igual a 1 hasta n de Bi por la parcial de F con respecto a xi, o simplemente notación de Einstein Bi por la parcial, y aquí le pongo I de F, usando las notaciones que tenemos. Claro, esta evaluada en el punto P. Muy bien. Entonces, tenemos demostrado ese teorema. Entonces, podemos calcular las derivadas direccionales de manera simple a lo largo de cualquier vector. Entonces, por ejemplo, si tenemos que em, tenemos una función f definida de R3 en R, tal que f de x, y, z, aquí las coordenadas x1, x2, x3 es x, y, z, es x cuadrada y por z, por ejemplo, y queremos calcular la derivada direccional en el vector b de componentes en general b1, b2, b3, en el punto P de coordenadas P1, P2, P3. Entonces lo que vamos a obtener es una función realmente de los P's y de los B's en general, en vez de evaluarla en un punto particular. Y ya después podemos evaluarla en un vector y en un punto particulares. Entonces, según lo que hemos aprendido aquí, la derivada de b de f evaluado en p, que sería bp de f, la derivada direccional, va a ser igual a bi por la parcial de f con respecto de x y evaluada en el punto p, es decir, b1 por la parcial de f con respecto de x
en P más B2 la parcial de F con respecto de Y en P más B3 por la parcial de F con respecto de Z en P. Entonces, aquí se ve que estoy haciendo mucho, pero es para que vean cómo se hace el cálculo de manera explícita. Entonces esto sería B1, parcial de F con respecto de X, es derivar esto suponiendo que Y y Z son constantes, entonces es como derivar 2X y dejando, perdón, es como derivar X cuadrada y dejando esto intacto. Entonces, derivada de X cuadrada es 2X por esto, 2X y Z. Y eso evaluado en el punto P, es decir, en P1, P2, P3. Más B2 por la derivada de F con respecto de Y. Entonces Y es la variable y lo demás se queda igual. Entonces derivada de Y respecto de Y es 1. Entonces me queda X cuadrada Z. Y eso evaluado en P1, P2, P3. Más la parcial de F con respecto de Z. Entonces aquí Z es la variable. La derivada de Z respecto de Z pues es 1. Entonces me queda X cuadrada Y. Entonces, con esto ya pueden hacer muchos ejercicios de la tarea. Con esto que vamos a ver ahora. Entonces en X va P1, en Y va P2 y en Z va P3. Entonces me queda 2B1, P1, P2, P3. Más B2 por P1 al cuadrado por P3 más, aquí me faltó B3. B3 por P1 al cuadrado por P2. Entonces esa es la derivada direccional. Entonces, por ejemplo, en P igual a 1,02 y en B igual a 1,0,0, por ejemplo. O bueno, ese no porque es el que me va a dar la derivada parcial. Menos 1,0. Entonces me queda que BP de F en ese caso va a ser P2 vale 0, entonces esto se va a ir en este caso particular. Y B3 vale 0, entonces esto se va a ir. Entonces me va a quedar B2, que es menos 1 por P1 al cuadrado por P3. Entonces me queda menos 2. Entonces la razón inicial de cambio de la función f en la dirección del vector b 1 menos 1, 0, cuando el punto P se mueve inicialmente en esa dirección es menos 2. Y con eso tenemos una forma sencilla de calcular eh, la derivada direccional. Ahora, ¿qué tal si nos preguntamos quién es la derivada de f? Bueno, pues la derivada de f o la f', abusando de la notación, en el punto X o en el punto P, en el punto X en general, sería la jacobiana de f en el punto P. Y esto, la f es una función de R3 en R, entonces la matriz va de 1 por 3. Un renglón, 3 columnas. Entonces es la parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y la parcial de f con respecto a z. ¿Sí? Entonces esto me queda, la parcial de f con respecto de x es 2xyz, la parcial de f con respecto de y es x cuadrada z y la parcial de f con respecto de z pues es x cuadrada y. Y si la evalúo en un punto, bueno aquí de hecho le puse el punto P, pero vamos a dejar en x en general. Si la evalúo por ejemplo en el punto 1, 0, 2 en el mismo, pues esa derivada va a ser un vector que va a ser 0, x cuadrada z, que sería 2, y 0. 0, 2, 0. La matriz jacobiana de esa transformación lineal. Entonces vamos a ver algunas propiedades de esa derivada. Voy a definir algo que se llama una derivación primero. Entonces definición 5.8.1. Entonces en general, voy a poner la definición general. Lo que dice es que si tenemos que M es una variedad
diferenciable. Esto es solo para que lo tengan ahí. Y P es un punto de M. Entonces una derivación es una definición algebraica de lo que es la derivada. Entonces una derivación en el punto P es una función que vamos a llamar delta sub P, que va del espacio de las funciones C infinito diferenciales, de las funciones diferenciables de M en R, lineal, es decir, que para todo f y g funciones diferenciables en la variedad M, dp de alfa f más g es igual a alfa dp de f más d delta p de g. Y además cumple Leibniz. Entonces aquí para todo alfa en R. Y cumple la regla de Leibniz, es decir que delta p de f por g es igual a delta p de f por g evaluada en el punto P. Se pone así, pero bueno, realmente se ve así. Ahorita explico qué significa eso. Voy a dejar la definición tal cual como se ve en álgebra. Eh, Más la f evaluada en P de delta PG para toda f y g, f en M. Este fm es el conjunto de las funciones, o sea, el conjunto de f's que van de M en... Voy a ponerlo mejor así para no confundir más. Es el conjunto de funciones diferenciables en M. Es decir, lo que iba a poner es que una función que va a una variedad M a una variedad N, cuyo dominio es M. Y en M es C infinito, digamos. Es lo que significa esto. O sea que tiene derivadas de todos los órdenes y son continuas. Entonces, en nuestro caso particular, no sabemos qué es una variedad, pero en nuestro caso, esto se adapta que Rn es una variedad. Entonces, en este caso, una derivación va a ser dado Rn y un punto en Rn, una derivación en el punto P va a ser una función que va del espacio de las funciones C1 en Rn a los reales, tal que es lineal y cumple Leibniz. Entonces vamos a demostrar que la derivada direccional es una derivación justamente. Entonces teorema, ¿qué le ponemos? Teorema, corolario, teorema. No, vamos a poner... Vamos a demostrar que las derivadas parciales son una derivación. Entonces teorema 5.8.1. Las derivadas parciales, usando la notación esta de i en el punto P, o sea, esto realmente se escribe como parcial con respecto de x y en el punto P. Ah, sí, eso no lo expliqué. Esto de g en P es lo mismo que poner g de P, pero se ve como más bonito poniéndolo así, pero significa exactamente lo mismo. Entonces, las derivadas parciales que son un operador que toma funciones C1 en Rn y me da un número real. Entonces, ¿qué es lo que hace este operador? Toma una función que sea diferenciable y me la manda a ese número, a un número real. Entonces, una derivación, una derivada parcial realmente es un operador que come funciones y escupe escalares. Entonces, esa es una derivación. Es una derivación. Entonces, demostración. Entonces, esto es prácticamente trivial por lo que comentamos la vez pasada.
Entonces sean f y g funciones de clase C1 en Rn y alfa un número real. Entonces la DI de f más g, en este caso la función delta sería esta d, esta. Entonces va del conjunto de funciones cuya derivada es continua, que asegura que la función es diferenciable. Pero en general, cuando se ven cosas de geometría diferencial, geometría riemanniana, aquí se pide que sea C infinito y ese C infinito es justamente ese f de m que vieron ahí. Pero en nuestro caso es suficiente pidiendo que sea C1. Entonces esto es la parcial con respecto a xy de f más g. Pero como esta es una derivada en los números reales esto abre sumas. Entonces me queda la parcial de f con respecto de xy más la parcial de g con respecto a xy. Y entonces si le pongo alfa aquí, este alfa sale. Y la regla de Leibniz igualmente, o sea, esta cosa es trivial por lo que ya habíamos mencionado antes, por cómo está definida la derivada. Entonces f por g sería la parcial con respecto a xy de f por g. Y eso sería igual, digamos aquí me faltó evaluar en el punto P, pero da igual. Sería f evaluada en P por la parcial de g con respecto a xy en P más g en P por la parcial de f con respecto a xy en P. Entonces de manera trivial esto se cumple. Entonces lo que estoy pensando es... sí, esto se cumple. Entonces queda demostrado. Entonces, ¿qué iba a hacer ahora? La derivada direccional también es una derivación. Entonces, como un corolario, sean f y g de clase C1 en Rn y BPWP vectores tangentes a Rn en un punto P y alfa y beta números reales. Entonces, B de P es una derivación, dB es una derivación y es lineal en su parte vectorial, vamos a ver, en su parte vectorial. O sea, ¿qué significa eso? Que número uno cumple que la D de alfa BP más WP en F es igual a alfa de BP. Entonces, esto es importante porque luego después van a aprender algo el concepto de conexión. Entonces, justamente una conexión hace esto y esta derivada direccional lo es. Pero bueno, eso ya está fuera totalmente del curso. Esto sería más WP. Entonces simplemente es lineal en la parte vectorial y es una derivación, es decir que D de alfa F más G en BDP es igual a alfa por D BDP de F más D BDP en G y cumple la regla de Leibniz. Entonces dBP de F por G es igual a F evaluada en P por la derivada direccional de G más la derivada direccional de F por G de P. Entonces demostración. Entonces sigue del teorema anterior. Entonces sigue del teorema anterior. O sea, esto, si usamos la otra notación, estas Ds, digamos, equivaldrían a poner. Esto ya no lo voy a hacer porque evidentemente estas cosas se escriben en términos de las derivadas parciales. O sea, por ejemplo, primero, por ejemplo,
dBP de f por g es igual a bp de fg, que es lo que iba a poner, ¿cierto? De f por g. Entonces esto, por el teorema que vimos, es la parcial con respecto a xy por bi de f por g. Y aquí las parciales son una derivación, entonces por eso es un corolario. Entonces esto es bi por f, bueno, todo evaluado en p, así como está. Entonces aquí es evaluado en p. F en p por la parcial de g con respecto a xy en p, más bi por g en p por la parcial de f con respecto a xy en p. Y esto justamente es bi, perdón, es fp por bi parcial de g con respecto a xy, que es bp en g, más g en p por bi parcial de f con respecto de xy, que es bp en f. Entonces se sigue el teorema del corolario. Ahora, notar que la derivada direccional, se observa que la derivada direccional es un operador de b en p, o lo que es lo mismo b sub p. Así, es un operador que come funciones también y me da un escalar. Entonces a cada función yo le asocio el db de p de f, que es justamente por definición db de f en p, o lo que es lo mismo bp de f. Y eso me da un número real, cuya interpretación geométrica ya la vimos varias veces, ya lo hemos mencionado varias veces. Entonces, eh, ahora, mmm, y el teorema que habíamos visto, sí, es lo que me estaba tratando de acordar. Y el teorema 5.6.1, sí vimos eso con las operaciones, ¿no? Sí. El teorema 5.6.1 nos hace ver que f' es una derivación también. Entonces, eso como una observación, porque justo se escribe como la matriz jacobiana, la representación como la matriz jacobiana, y justamente la matriz jacobiana también es una derivación, se puede demostrar. Y es lo que demostramos en esas propiedades, en este teorema. Entonces, realmente pudimos haber dicho es una derivación y aparte cumple con ciertas condiciones. Ahora, la derivada direccional se puede extender no solo a un vector, sino a un campo vectorial. Entonces, la derivada direccional se puede extender no solo, se puede extender, lo que es no redactar bien, se puede extender a campos vectoriales y no solo a un vector en Rn o al espacio tangente de Rn. Entonces, ¿cómo se va a definir eso? Esa definición va a ser la misma que cuando uno dice, em, bueno, déjenme escribir lo que es un campo vectorial. Entonces, un campo vectorial, no voy a poner definición, tata, pues no quiero llenar tanto de eso ya en esta parte. Entonces, B va a ser una función que va a asignar a cada punto de Rn, que ya habíamos hablado de eso al principio del curso, a cada punto de Rn le va a asociar un vector tangente a Rn. Entonces, esto, perdón, aquí esta flechita no lleva esto. Entonces, a cada punto de Rn le va a asociar un vector tangente a Rn. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo el espacio Rn aquí. Y entonces, en un punto de Rn, esta función lo que hace es asociarle un vector. Entonces, para el punto P le asocia este vector. Para el punto P1 le asocia este vector B de P1.
Entonces, para otro punto de Rn le asocio otro vector y así para cada punto de Rn, esta función lo que hace es asociar un vector, etcétera. Entonces tengo lo que se conoce como un campo vectorial, es decir, en cada punto yo tengo asociado una función. Ahora, en los libros de cálculo donde enseñan a calcular cosas, regularmente definen el campo vectorial con una función que va de Rn en Rn, pero esto es exactamente lo mismo porque el espacio tangente a Rn es isomorfo a Rn, tiene la misma forma, por eso es como un plano encimado sobre otro en cada punto. ¿Se acuerdan de esa discusión que tuvimos al principio del curso? Entonces realmente es lo mismo decir que b es una función que va de Rn a Rn justamente. Entonces solamente porque tenemos mezclados, un punto es un vector y un vector es un punto debido a este isomorfismo. Entonces, eh, puedo definirla como una función que va de Rn en Rn por ese motivo. Pero lo que digo y lo que dicen en los libros es en cada punto la asocio un vector. Entonces, realmente, formalmente la tengo que definir así. Pero justo como está este isomorfismo, es una función que va de Rn en Rn. Ahora, en cada punto, o sea, si yo tengo el campo vectorial, en cada punto yo voy a tener un vector. Y entonces respecto a ese vector yo puedo calcular la derivada direccional. Y entonces lo que hago al final es tener una derivada direccional respecto a todo un campo vectorial, no solo respecto a un vector en específico. ¿De acuerdo? Entonces, eso no debe sorprender porque es lo mismo que hacemos en cálculo 1 cuando se calcula el valor de la derivada. Entonces, uno empieza definiendo la derivada en un punto y entonces lo que después se ve es que la df de x es una función que depende de x. Por ejemplo, si f es, no sé, 2x, por ejemplo, 2x cuadrada. Entonces, la derivada sería 4x, es una función. Entonces, a cada punto la asocia un número, un valor. Entonces, eso mismo es esto que estamos, de lo que estamos hablando aquí. Entonces, en cada punto de Rn yo voy a tener definido un vector tangente. Y entonces yo calculo la derivada en ese vector y luego cambio de punto y calculo la derivada en ese otro vector. Cambio de punto y cambio la derivada de ese, calculo la derivada de todo ese vector. Entonces, lo que vamos a hacer es definir eso para campos vectoriales. Ahora, ¿cómo sumamos campos? Pues si yo tengo dos campos B y W, lo que hago para sumarlos, tengo que calcularlos en un punto P. Entonces, lo que tengo que hacer es en cada punto P, yo voy a tener un campo vectorial, un vector B de P y voy a tener un W de P. Entonces, evalúo en un punto y entonces en ese punto yo hago la suma, porque en cada punto tengo una copia de Rn. Entonces, puedo hacer eso. Y entonces obtengo lo que es el vector B más W de P. Y eso lo hago en cada punto. En cada punto del espacio. Aquí tengo otro y por acá tengo un B de P. Y por acá tengo un W de P2. Entonces hago la suma en este espacio vectorial que tiene como origen P2. Y ahí voy a obtener otro vector B más W de P2. Entonces esa suma la hago en cada punto. Entonces, ¿cómo defino la suma? Pues tomo un punto y digo que va a ser B de P más W de P, que es geométricamente lo que está aquí. E igual puedo multiplicar en cada punto por un escalar. En general por una función escalar, una función que va de Rn en R. Entonces, ¿cómo multiplico un campo vectorial? Pues de nuevo me planto en un punto y digo que esa va a ser la función evaluada en este punto multiplicada por el vector en este punto. Entonces esto hace que serían las operaciones básicas de los campos vectoriales en Rn. Entonces, ¿cómo calculo la derivada direccional? Entonces vamos a tomar, regresando a la notación que vimos al inicio del curso,
Los UIs son el campo de sistema de referencia. Acuérdense que el EI es simplemente un vector en el origen. Entonces E1, E2, por ejemplo, E1, E2, E3 es la base en el origen de R3. Pero yo puedo tener en cada punto de R3 o de Rn en general una copia de R3, de Rn. Y entonces voy a tener los mismos vectores, pero anclados en un punto. Entonces justamente a ese campo vectorial, o sea que en cada punto, por ejemplo, el vector EI en cada punto tiene esta dirección, en cada punto de Rn. Entonces eso forma un campo vectorial. A ese campo vectorial se acuerdan que le llamamos U1. Entonces por eso digo sea U1, UI, perdón, U1, perdón, y en general UI. Entonces voy a tener N de esos, es el campo, sea UI de Rn, el campo natural de sistemas de referencia de Rn. Entonces, ¿qué significa eso? Que 1 en P es 1, 0, 0 anclado en P, etcétera. Entonces, el UI en P va a ser 0, 0, etcétera, 0, 1 en la iésima componente 0 anclado en el punto P. Entonces, por definición, si yo tengo el campo vectorial B, yo lo evalúo en el punto P para saber que tengo un vector ahí. Y entonces ahí en ese punto yo lo puedo escribir en términos del sistema de referencia UI de P. Entonces este va a ser igual a B1 de P hasta Bn de P. Y esto pues, si estas son escalares, lo puedo escribir como B1 de P por 1, 0, 0. Bueno, aquí me faltó en P. Más Bn en P por 0, etcétera, 0, 1 en P. Es decir, lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores U1P, etcétera, más Bn de P, Un de P. Y esto sería el Bi de P por Ui de P. El producto escalar, justamente. Entonces, como esto es para todo punto, esto lo puedo escribir como Bi Ui evaluado en el punto P. Y como es para todo punto de Rn, entonces puedo concluir que el vector B, el campo vectorial B, lo puedo escribir como Bi por Ui. Siempre, en términos de los vectores de la base. En los libros ponen siempre que es Bi por Ei, pero ese Ei es definido en el punto, en el origen. Y aquí estos Ui son el campo vectorial en cualquier punto de Rn. Esa es la diferencia. Entonces, si yo tengo la derivada direccional del campo vectorial B de F respecto al campo vectorial B, lo que tengo que hacer es evaluar esto en el punto P. Y entonces esto lo que me va a dar es el B evaluado en P, la derivada direccional de la función F. Entonces, pero por un lado este dB de F en P, este B lo puedo escribir como BI por UI por F en P. Entonces, por las propiedades de la derivada, vimos que saca escalares. Este es un escalar, la derivada direccional. Entonces, este es BI por DUI por F en P. ¿Cierto? Ahora, esto, por lo que está aquí, es igual a BI por UI evaluado en el punto P de F, de la función F. Y esto justamente por lo que vimos era, justamente este es un escalar, entonces me queda BI por el vector UI, P de F. Entonces lo que me dice esto es que el DUI de F en P es igual a UI de P en F. Y esta cosa de aquí serían las componentes de UI, componentes, vamos a llamarles J, por la fórmula del lema que encontramos, UI
componentes j por la parcial de j de f, evaluado en el punto P, evidentemente. Pero las únicas componentes no cero de este es la componente i. Entonces esto me queda como delta ij p, bueno, no delta ij, la única que no es cero es la iésima. Entonces me queda la parcial i de f, evaluada en el punto P. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Y esto por definición es justamente esto de aquí. De hecho, entonces todo está bien definido, ¿ven? Entonces lo que me dice esto es que el UI, entonces lo que tengo en resumen es que UI evaluado en F es la parcial de F con respecto de XY. Y entonces de aquí puedo concluir que el UI, el campo vectorial de sistemas de referencia es justamente la parcial con respecto a XY, que es lo que habíamos prometido que íbamos a ver. Entonces, eso es el campo vectorial en cualquier punto. Si me meto en un punto, por ejemplo, en el origen, este UI en cero es el EI que conocemos. Y este sería la parcial con respecto de XY. Claro, en el punto cero y abusando de la notación simplemente se escribe parcial con respecto a XY. Entonces, los vectores, la base de Rn se puede escribir, o sea, lo que significa esto es que la parcial con respecto a xy en el punto P, desde igual a 1 hasta n, es la base del espacio Rn. Entonces, los vectores unitarios son estas derivadas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, así calculo, bueno, ahorita vemos un ejemplo de cómo calcular la derivada direccional respecto a un vector. Entonces, ¿qué es lo que quería ver? Que no me quiero tardar como tanto en esta parte para no hacer las cosas tan pesadas, que de por sí ya lo son. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos un corolario. Corolario 5.8.2, porque ya hicimos uno, ¿cierto? Sí, entonces lo que tenemos es que... Ah, ahora algo que se me pasó comentar. Vamos a definir este conjunto con esta X rara de Rn como el conjunto de espacios vectoriales, de campos vectoriales, perdón, en Rn. Entonces, cuando yo diga que B pertenece a XRn, lo que estoy diciendo es que B es un campo vectorial en Rn y que ese campo vectorial es diferenciable, lo cual significa que sus componentes son diferenciables según lo que ya hemos probado hasta ahora. Entonces el corolario lo que dice es que si B y W son campos vectoriales en Rn, o sea, son funciones que van de Rn al espacio tangente en Rn o de Rn en Rn, y f, g y h son funciones cuyas derivadas parciales son continuas en todo Rn, es decir, que son diferenciables. Entonces, en los teoremas de geometría diferencial se pide que sea infinito, vuelvo a repetir, pero aquí lo que llevamos sería eso. Entonces, número uno, va a cumplir las mismas propiedades de la derivada direccional para vectores, es decir que fb más gw campo vectorial evaluada en la función h va a ser igual a f por b en h más g por w en h. Número 2, es decir, también va a ser una derivación respecto a un campo vectorial, la derivada direccional. Entonces puedo derivar respecto, no solo respecto a una dirección, sino a todas las direcciones de un campo vectorial. Entonces sería alfa f más g, sería alfa b en f más b en g, que es saca escalares y abre sumas. Y número 3 que cumple también Leibniz, exactamente igual que antes, para campos vectoriales. Entonces b de f por g más f por b de g. Entonces, ¿cómo demuestro estas identidades? Pues
Según lo que mencionamos, tenemos que evaluar en un punto. Entonces b de fg tengo que evaluar en el punto P, justamente para estar ahí anclado y entonces poder hacer las operaciones en cada espacio tangente. Entonces esto ya lo demostramos por el teorema, ¿dónde está? Perdón, el corolario 5.8.1. Entonces lo que tenemos es que esto es B de P por, perdón, B de P en F por G de P más F de P por B de P en G. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia de este BDP con el BDP chiquita? Que el BDP chiquita es solo un vector y esta es una función de los puntos. Entonces me lo da en cada punto de Rn. Y esto por definición pues es B en F evaluado en P por G de P más F de P por B en G evaluado en P. Y esto es B de F por G evaluado en P más F por BG, todo esto evaluado en P, y esto es B de F por G más FB en G evaluado en P. Y como esto es cierto para toda P en Rn, bueno, en N, lo que tenemos es que B de FG efectivamente es BF por G más FBG, y análogamente todos los demás. Entonces, esta identidad que vimos, que UI de f es la parcial de f con respecto de xy, hace sencillo calcular derivadas respecto a un campo vectorial. Podemos calcular derivadas respecto a un campo vectorial fácilmente. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el campo vectorial b igual a x, 0, menos y cuadrada. Y tenemos una función que va de R3 en R, definida como f de x y z, igual a x cuadrada y más z al cubo. Entonces, esta función evidentemente es diferenciable para todo punto de Rn. Y también el vector B es un campo vectorial, perdón aquí la costumbre, es un campo vectorial en Rn. Eso significa que cada componente es diferenciable. Entonces, que esté en este quiere decir que es un campo vectorial diferenciable en Rn. Entonces, trivialmente porque cada componente es diferenciable las veces que yo quiera, igual aquí, no hay ningún problema. Entonces puedo calcular la derivada direccional de f respecto a todo ese campo vectorial. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo geométricamente? No lo voy a pintar con esta función, pero geométricamente yo tengo la sábana aquí y tengo un campo vectorial. Entonces, en cada punto tengo una dirección. Entonces, por ejemplo, en esta dirección me dice cómo varía la función al moverse inicialmente del punto P en la dirección de B, de P1, digamos. Pero no solo respecto a esta, sino a este vector tangente de acá, y a este, y a este, y a todo el campo vectorial que yo tenga. Entonces me dice cómo se mueve la función, la razón de cambio de la función al moverse sobre todo ese campo vectorial. Entonces algo poderoso, sin duda alguna. Entonces, ¿cómo calculo la derivada direccional? Pues B de f sencillamente sería poner el campo vectorial en términos de los u's. Entonces, este b, voy a escribirlo antes aquí. Este b lo puedo escribir como x u1 menos y cuadrada u2. Porque eso demostramos fácilmente que el b se puede escribir como combinación lineal de esto, ¿cierto? Entonces, b en f, la derivada direccional sería
x de u1 menos y2 u2 evaluada en f. Y esto simplemente es por las propiedades que vimos, que esta cosa, estos escalares salen, como vemos aquí, salen. Entonces esto me queda x u1 en f menos y cuadrada u2 en f. Y entonces este ya sé que es parcial con respecto a x de f. Ah, perdón, aquí me equivoqué, sería u3, perdón. Es x1 más 0 u2 menos y2, y cuadrada, perdón, u3. Entonces aquí es u3, perdón. u3 menos y cuadrada parcial con respecto de z o de x3 de f. Entonces esto es x por parcial con respecto de x de f, que es, bueno, ya la voy a poner directamente. Parcial con respecto de x de f, esta es 0, o sea, 2x por y. Menos y cuadrada por la parcial de f respecto de z, esto es 0, me queda 3z cuadrada. Entonces la derivada direccional va a ser y por 2x cuadrada menos 3z cuadrada por y. Y esa es la derivada direccional. Ahora, si quiero ver respecto a cierto vector en un punto, pues simplemente evalúo, por ejemplo, la derivada direccional de f en el punto 1, 1, 1, por ejemplo. Pues sería y1 por 2 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 al cuadrado por 1. Esto me queda 1 por 2 menos 3, me queda igual a menos 1. Entonces, esto significa que la razón inicial de cambio de la función cuando varía en dirección del vector 1, 1, 1, 1, 1 es menos 1. Y entonces de esta forma pueden calcular ya todas esas derivadas que les puse en la tarea de los campos vectoriales. Y han aprendido que estos vectores de la base unitaria realmente son las derivadas parciales. Y entonces la base del espacio Rn son estas derivadas parciales. Entonces por esa razón estas derivadas parciales van a aparecer cuando ponga el plano tangente, por ejemplo. Pero bueno, está, está bien esto. Ok, bueno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir el siguiente operador con todo lo que hemos visto. Definición 5.8.1. Si f es una función que va de Rn en R, es diferenciable en un punto interior de U, entonces el operador gradiente, el operador gradiente va a ser definido por esta lambda, nabla, perdón, y va a ser una función que come, una cosa que come eh, funciones cuyas derivadas son continuas y existen en todo Rn, es decir, funciones que son diferenciables al espacio tangente de Rn o a Rn como quieran. Entonces lo que hace esta función es agarra una función f y esto me lo manda a delta p de f y eso justamente lo defino como el gradiente de f evaluado en el punto p. Y esto es un vector tangente. Entonces, de hecho, bueno, esto es el operador gradiente. ¿Qué hace esto? Tal que eh, nabla va a estar dado como la parcial con respecto a, bueno, voy a ponerlo con la notación antigua, d1, d2 hasta dn. O sea, la parcial con respecto a x1, parcial con respecto a x2, parcial con respecto a xn. Entonces este operador come funciones, come una función y me da un vector. Eso es lo que hace. Entonces, de hecho,
lo que tenemos es que este nabla lo que hace es comer funciones diferenciables y eso me lo manda al espacio de campos vectoriales primero. Entonces este f me lo manda a nabla de f, que es un campo vectorial. Entonces si no lo evalúo en p, este gradiente es un campo vectorial gradiente, es decir, en cada punto tengo definido un vector. Y luego esta función, bueno, y le puse m otra vez, Rn. Entonces un f me lo manda a delta de f, al gradiente de f. Y luego este lo que hace es tomar puntos de Rn y mandarlo a un vector tangente en el punto P. Es decir, el punto P lo manda a nabla f de P, que es esta función que hemos definido aquí justamente, que consta como de dos partes. Primero me da el campo vectorial, todo el campo vectorial, y luego yo evalúo en un punto y eso me da uno de esos vectores que me interesa porque quiero saber, por ejemplo, cuál es la temperatura en ese punto. ¿Me explico? Pero voy a tener la temperatura en todos los puntos en una habitación, por ejemplo. El gradiente de temperaturas, no sé si hayan escuchado hablar de eso. Entonces, el BDP, la derivada direccional esta, que vimos en un punto, en un vector tangente, vimos que la podemos escribir así. Entonces esto también vimos que sería BI de la UI evaluada en F, en el punto P, por ejemplo. Y entonces esto lo que implica es que si yo tengo B evaluado en F, este B lo puedo ver como el BI de UI en F, lo cual significa que el B es BI en UI y ese campo vectorial lo puedo ver como BI por la parcial con respecto a XY de esta forma. Entonces, si llevan materias de física habrán visto estas cosas, así, que son los campos vectoriales. Entonces, pero ahora ya saben las razones. Estas cosas parciales no son más que los vectores de la base del espacio Rn y en general de una variedad donde estoy trabajando. Más bien en ciertas coordenadas, vamos a decir. Pero bueno, olviden eso que dije. Entonces, estos son los vectores de la base canónica. Y entonces, este, este es la componente i del gradiente. Entonces, este b lo puedo escribir como bi parcial con respecto a xy y esto sería bi por la componente i del gradiente. Entonces, si veo la definición del gradiente, la componente i pues es la parcial con respecto a xy, según lo que veo aquí. Entonces, la componente 1 es la parcial con respecto a x1. Entonces, esto, si lo aplico a una función f, lo que me da es bi delta i de f, es decir, es el producto interno del campo vectorial b con el gradiente de f. Y si lo evalúo en un punto P, esto sería B en P por el gradiente de F en P. ¿De acuerdo? Entonces esta es otra expresión de la derivada direccional respecto a un campo vectorial. Es el producto interno del campo con el campo vectorial gradiente. Entonces si lo escribo en términos de índices, pues sería BI por delta I de F justamente, que es lo que tenía aquí antes. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular justamente de manera más sencilla, si yo tengo que b es x, 0, menos y cuadrado, y yo tengo que f de x, y, z es igual a x cuadrado y más z al cubo, entonces la derivada direccional del campo de f respecto al campo b, pues es el campo b punto el gradiente de f. Entonces el campo b pues es x0, menos y cuadrada punto el gradiente de f. Gradiente de f es un vector. Parcial de esto respecto de x, 2xy. Parcial de esto con respecto de y, x cuadrada. Y parcial de esto con respecto de z, 3z cuadrada. Entonces 2xy, x cuadrada, 3z cuadrada.
Y esto sería x.2xy, 2x cuadrada y, más 0 por x cuadrada 0, menos 3y cuadrada z cuadrada, que es lo mismo que habíamos encontrado antes, pero de una manera mucho más simple. Pero pues realmente es la misma forma. Entonces, esto nos dice que lo que ya sabíamos, o sea, todo encaja con lo que hemos definido, que la derivada direccional de la función f respecto al campo vectorial v va a ser la razón inicial de cambio de f en la dirección de ese campo vectorial. Entonces, ahora, si tenemos una curva, como habíamos visto, si tenemos en la primera parte del curso, si tenemos una curva alfa definida de los reales a Rn, pues tengo una curva. Entonces, esa curva tiene n componentes. O sea, t me lo manda a alfa de t y alfa de t está dada como alfa 1 de t hasta alfa n de t. Entonces, donde alfa es una función C1 en Rn, o sea que es diferenciable según el teorema que vimos. Entonces, como es diferenciable en un abierto de Rn, se tiene el vector velocidad. Entonces, la velocidad, ¿se acuerda? Entonces, yo tenía una curva y entonces en cada punto de alfa de t yo tengo un vector velocidad que era alfa prima de t evaluado anclado en el punto alfa de t, entonces sobre la curva justamente. Y este vector de velocidad era un vector tangente a Rn, pero también era un vector tangente a la curva desde el punto de vista geométrico. Eh, de que es tangente, vamos. Entonces, ese vector velocidad era alfa prima de t en alfa de t en ese punto ahora, que era la derivada con respecto de t de alfa 1, la derivada de alfa de n con respecto de t en el punto alfa de t. Entonces, este es un vector tangente a Rn y a la curva en particular. Entonces, este alfa prima de t, en alfa de t lo puedo escribir como las componentes de esto, de alfa i de t, en la base canónica, en cada punto de la curva. Entonces, en cada punto de la curva yo tengo un sistema de referencia, como en el origen de Rn. Y entonces aquí describo ese vector velocidad. Entonces, eso lo puedo hacer. O tenemos también la base de Frenet, pero eso no lo quiero para lo que quiero discutir ahora. Entonces, como es un vector tangente, podemos calcular la derivada direccional de f a lo largo de esa curva. Entonces, la derivada direccional de una función f a lo largo de alfa, de la curva alfa, va a ser d alfa prima de t de f evaluada en el punto alfa de t. Y eso va a ser alfa prima de t en el punto alfa de t en f según las notaciones que teníamos. Entonces esto va a ser las componentes de alfa prima por la parcial de f con respecto de xy evaluado en alfa de t. Y estas componentes que son la derivada son la derivada de alfa i de t evaluadas en t por la parcial de f con respecto a xy en alfa de t. Entonces, como hemos visto, es el producto interno del gradiente de f en alfa de t punto la derivada de t, que es como la regla de la cadena, en realidad. Gradiente de f de alfa de t por la derivada de alfa en t, es la regla de la cadena. Pero claro, aquí no estamos poniendo las matrices ni nada, simplemente estamos haciendo la regla de la cadena, como mencionamos antes, pero en realidad es lo mismo, es eso. Entonces, es la derivada de f en la dirección de alfa prima de t. Entonces, en la definición de derivada direccional, se puede sustituir eh,
la recta L de t igual a P más T veces B por una curva alfa. Alfa diferenciable, bueno, en este caso en I, diferenciable con velocidad inicial B de P. Y entonces tal que, es decir, que alfa de cero sea igual a P y alfa prima en cero sea igual a B de P. Entonces, esta definición con la curva se utiliza después en geometría diferencial. Y esta definición justamente es la que vamos a usar, bueno, los que lleven, si es que nos dan el curso de cálculo 4, para calcular el área de una superficie. Entonces, lo que vamos a tener es la superficie, vamos a tener las curvas especiales y vamos a tener esos vectores tangentes aquí. Y con eso vamos a calcular, digamos, como una aproximación de lo que me da el área. Pero bueno, eso es para cálculo 4. Entonces tenemos el siguiente, y bueno, en base a lo que hemos visto del gradiente, vamos a demostrar el siguiente teorema. Entonces, teorema 5.8.3, sea f una función que va de Rn en R, tal que f sea de clase C1 en Rn. Entonces supongamos que el gradiente de f en x es distinto de cero para toda x en Rn, para todo punto de Rn. Entonces, el gradiente de f apunta en la dirección a lo largo de la cual f crece más rápido. Entonces vamos a demostrar ese hecho y después vemos geométricamente qué significa. Entonces, lo que tenemos es una superficie, entonces una sabanita. Entonces el dominio está en Rn y eso me da una función aquí, la f. Entonces vamos a decir sea u un vector unitario. Entonces la razón de cambio de la función f en la dirección de u en el punto x, o aquí podemos poner p si quieren para... No, vamos a dejarle x. En el punto x de Rn es du de f en x, que sería según lo que hemos visto, el producto interno del gradiente de fx con u. Digo, aquí da igual si es u punto este o este punto u, no hay problema en el producto interno. Y entonces esto, por lo que sabemos, como Rn es un espacio vectorial, entonces esto es igual al producto de las normas. La norma del gradiente por la norma del vector u por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces digamos que aquí yo tengo el vector dirección u y por acá tengo el gradiente de f. Y entonces este teta es el ángulo que forma u y el gradiente de f. Entonces vamos a ponerle donde teta es igual al ángulo entre u y el gradiente de f, esos dos vectores. Entonces, como u es unitario, esto es la norma del gradiente de fx por el coseno de teta. Entonces, esta función se puede maximizar para maximizar esta razón de cambio. Entonces voy a escribir eso. Para maximizar, maximizar la dn de f, debemos maximizar el coseno de teta. Y entonces el máximo
es cuando coseno de teta es igual a 1, es decir, cuando teta es igual a 0. Entonces, esto significa, es decir, cuando u es paralelo al gradiente de f, es decir, cuando el gradiente de f apunta en la dirección de u, es decir, apunta, según la interpretación de derivada direccional, apunta en la dirección en la cual f crece más rápidamente. Y la norma del gradiente de f es la razón máxima de cambio de f en esa dirección. Ok, entonces con eso hemos demostrado el teorema, es decir, es cuando u es paralelo a el gradiente de f. Muy bien, entonces este dibujito que hicimos no es así, sino que este gradiente está en esta misma dirección. Es lo que dice el teorema. Entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a eliminar esta. Todavía está bien, esto no me ha borrado, no. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí me faltó aquí. La norma. Un ejemplo. Entonces, ¿en qué dirección? Desde p igual a 0,1 crece más rápido la función f de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, esta cosa es una silla de montar. No la voy a, bueno, a ver si quieren la intento dibujar. Es como una silla, es una silla de montar. Déjenme hacerlo con esto. Entonces, x, y, z. Lo que tenemos es una silla de montar que vieron también en geometría analítica. Entonces, es como una cosa así, a ver si me sale. Así, algo así, por acá, una cosa así. Entonces, así por acá, digamos que se mete. Por acá. Es esa figura, una silla de montar. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que calcular? El gradiente de f. Entonces, el gradiente de f es la parcial con respecto de x de f, la parcial con respecto de y de f, y esto es parcial de f con respecto de x, 2x y menos 2y. Entonces, 2x, menos 2y es el campo vectorial gradiente. Entonces en el punto, evaluamos en el punto 0,1 y esto queda 2x menos 2y evaluado en el punto 0,1, que sería 0, menos 2. Entonces esto sería menos 2 y en ese punto 0,1 tenemos el vector u2 en 0,1. Entonces, que es en la dirección de K, o sea, digamos el 0,1, x0, y1. En el punto 0,1 estamos aquí. Y entonces esta cosa crece más rápido en esta dirección. Entonces crece más rápido en la dirección menos u2 en el punto 0,1 o en el menos i, en ese vector menos i, pero anclado aquí en ese punto, es lo que dice esto.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar o a ver una relación entre el gradiente y sus superficies de nivel. Entonces, superficies vamos a definirlo formalmente van a definirlo formalmente en cálculo 4 cuando vean integral de superficie. Pero a este momento ustedes vieron lo que es una superficie de nivel en geometría. Entonces podemos usar eso. Y lo que vamos a ver es que el gradiente apunta en la dirección en la cual los valores de f cambian más rápidamente, mientras la superficie de nivel está en las direcciones en que esos valores no cambian. Entonces, si f se comporta de manera adecuada, es decir, que sea diferenciable, el gradiente es perpendicular a las superficies de nivel. Entonces, eso es lo que va a decir el siguiente teorema. Entonces, teorema 5.8.4. Sea f una función de Rn en R, que sea C1, o sea que sus parciales existan y sean continuas, es decir, que sea diferenciable, y A que pertenece a S. Esa S es donde S es la superficie de nivel. La superficie de nivel definida como la f de x1 hasta xn igual a k, para k constante. Entonces, el gradiente de f en a es normal a la superficie de nivel, a S, en el siguiente sentido. Entonces, si B es un, bueno, aquí le puse A, le podemos poner P. Si B, aquí también, punto P, o el punto A, da igual, es un punto en la superficie. Vamos a dejarle A. Entonces, si B en el punto A se va a ver raro, pues sea B en el punto A, es un espacio, es un vector tangente, y de hecho le voy a poner simplemente B abusando de la notación. Entonces, si B es un vector tangente a Rn en el punto A, en el tiempo t igual a 0 de una curva alfa de t definida de un abierto de R a Rn en S tal que alfa en 0 sea igual a A, entonces lo que estamos diciendo es que el gradiente de f punto S vector es igual a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en R3. Entonces, bueno, en E3 en este caso, en E3, ¿qué es lo que tenemos? Una función que va de U de R3 en R. Entonces, una función cuya gráfica vive en R4, pero lo que nosotros queremos es la superficie de nivel. Entonces, la superficie de nivel va a ser f de x, y, z, que son las variables aquí. Entonces, este x, y, z me lo manda f de x, y, z a una W. Entonces, la gráfica de esto está en R4 y justo los cortes de esa gráfica son superficies, igual a constante. Entonces son superficies en R3. Entonces lo que tengo es que tengo la superficie y entonces tengo definida una curva alfa en la superficie y en un punto de la superficie A el vector tangente o el campo vectorial, el vector tangente a esa curva en t igual a 0. O sea, un vector tangente a Rn, pero que también sea tangente a la curva. Entonces el gradiente es perpendicular justamente a ese vector. Es lo que dice este teorema, donde esta curva es alfa de t. Entonces por eso en t igual a 0 significa que ese vector es tangente a esa curva. Entonces vamos a demostrar eso. Entonces sea alfa de t, una curva
en S como la que hemos definido. Entonces eso significa que si f está evaluada en la curva alfa de t, esto me va a quedar alfa de f de alfa 1 de t, alfa 2 de t, alfa 3 de t, y eso tiene que ser igual a c. ¿Se le puse igual a c o acá? Acá, perdón. Eso tiene que ser igual a acá. Entonces la composición, o sea, donde alfa compuesta con f es una función que va de r en r, evidentemente, ¿no? Que es según lo que vimos el diagrama aquí. Entonces la f evaluada justamente en esa curva, que es lo que tenemos aquí, es igual a k. Entonces CAB, un vector tangente tal que alfa prima en cero sea igual a b en el punto A, que es este de aquí. Entonces este punto A es alfa en cero. Entonces la derivada de esto, derivamos esto, entonces derivamos 1 usando regla de la cadena. Entonces, por un lado, tengo que la derivada con respecto de t, porque es una función que va de r en r, entonces la variable es t, de f compuesta con alfa de t, que realmente es la derivada direccional, pero sobre una curva alfa, que es lo que mencionaba anteriormente, en t igual a cero. Es justamente, según lo que aprendimos, la parcial, o sea, las componentes de esta curva sería de alfa i con respecto de t en t igual a cero por la parcial de f con respecto de xi evaluada en alfa de t en t igual a cero. Y esto es igual a la derivada de k que es igual a cero. Entonces lo que tenemos es, esto es un producto interno, entonces esto es el producto punto eh, de b, que estas son las componentes de b, que es alfa prima es justamente b. Entonces alfa prima en cero es esto, alfa prima en cero es de alfa 1 con respecto de t en t igual a cero, de alfa n con respecto de t en t igual a cero. Eso justamente es b1, bn. Entonces, estas cosas de aquí son los b's. Entonces, esto es, vamos a saltar, me iba a saltar ese paso, pero vamos a escribirlo. Es b1, bi por la parcial de f con respecto a xy en alfa de t. Pero en alfa de t igual a cero sería el punto A, en alfa de cero. Esto me queda bi por la parcial de f con respecto de xy en a. Y esto es el producto interno de b con la parcial i de f en a. Y esto justamente es el producto interno de el gradiente de f evaluado en alfa de t punto b. Bueno, aquí lo estoy cambiando de orden, pero es lo mismo, no importa. Y eso es igual a cero. Y entonces, por lo tanto, el teorema está demostrado. Entonces, el gradiente es perpendicular a, a las superficies de nivel. Entonces con esto, o sea, lo que estoy encontrando es un vector tangente en este punto. Y entonces la derivada es la aproximación lineal. Entonces lo que yo tengo es que en este punto lo puedo aproximar en una vecindad muy pequeña de ese punto con un plano tangente. Y justamente ese plano tangente tiene como vector normal al gradiente de f. Entonces puedo encontrar el plano tangente a S en un punto A mediante el gradiente, justamente con este teorema. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, no lo voy a poner como un teorema, lo voy a poner como una definición. Entonces, sea S la... Bueno, aquí puse superficie de nivel, pero aquí realmente sería hipersuperficie. Superficie sería en R2, pero entonces déjenme ponerle. Es la hipersuperficie de nivel. Y acá... Sí, era eso. Entonces sea S la hipersuperficie de nivel formada por los puntos X en Rn tales que
f de x1 hasta xn es igual a k constante. Entonces el plano tangente de S en un punto, vamos a llamar x0 de, Rn, de S, perdón, está definido por la ecuación. Entonces, esto bien podría ser un teorema porque ya sabemos del álgebra lineal como es la ecuación de un plano. Entonces necesitamos un vector normal a la superficie. El vector normal a la superficie pues es el gradiente de f en el punto x0. Punto con el vector x menos x0 y eso tiene que ser igual a 0. Entonces en componentes, esto lo que me dice es que x menos x0y por la parcial y de f en x0 es igual a 0 y esto es justamente la parcial de f con respecto de x en x01, x0n por x1 menos x01 más la parcial de f con respecto de xn, aquí de x1, xn, x01 hasta x0n, xn menos x0n igual a 0, es la ecuación del plano tangente. Entonces, y eso siempre y cuando el gradiente de f en x0 sea distinto de 0. Entonces, el plano tangente es el conjunto de puntos x1, xn en Rn que satisfacen la ecuación 1. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces calcule el plano tangente eh, a la superficie 3xy más z cuadrado igual a 4 en el punto 1,1,1. Entonces lo que tenemos es que f de xyz es igual a 3xy más z cuadrada y eso es igual a 4. Entonces el gradiente de f es la parcial x de f, parcial y de f, parcial z de f. Entonces esto sería parcial con respecto de x sería 3y, parcial con respecto de y sería 3x y de z sería 2z. Y eso lo tengo que evaluar en el punto 1, 1, 1. Entonces esto me queda 3,3,3. Perdón, 2. Y entonces, según la ecuación del plano tangente, pues sería el producto interno del punto, digo, del gradiente, o sea, sería gradiente de f en el punto 1, 1, 1 por x menos x0. Entonces esto sería igual a 3, 3, 2, coma, el vector x menos x01, que es, este es x01, x02, x03. X menos 1, coma, y menos 1, coma, z menos 1. Entonces, acuérdense de las notaciones que hemos usado hasta ahorita. Esto, realmente x menos x0 es el vector x1 menos x01, x2 menos x02, x3 menos x03, que en nuestro caso las variables son x menos x01, y menos x01, menos x02, perdón, z menos x02, que es lo que tengo aquí. Entonces eso tiene que ser igual a 3 por x menos 1 más 3 por y menos 1 más 2 por z menos 1 y eso tiene que ser igual a 0. Entonces el plano tangente tiene ecuación 3x más 3y más 2z menos 3 menos 3 menos 6 menos 8 igual a 8. Entonces la ecuación del plano tangente. Muy bien, eh, ahora
Digamos que en el conjunto, en R2, por ejemplo, en R2, si tenemos una función que va de R2 en R, entonces la curva, en este caso la hipersuperficie de nivel es una curva. Entonces ese sería el conjunto de XY en R2 tales que f de XY, que son las variables, es igual a una constante K. Entonces esto implica que el gradiente de f en el punto x0, y0 es perpendicular a S para todo punto x0, y0 que pertenece a S. Entonces, en este caso, ¿quién es esto? Es la recta tangente. No es el plano tangente. En 3 dimensiones es un plano, en 2 dimensiones es una curva. Entonces, en 2 dimensiones yo tengo esta curva de nivel y entonces en este punto x0, y0 yo tengo una recta tangente. Entonces, todo está de acuerdo a lo que aprendimos en cálculo 1 también. Ah, el amarillo no. En cálculo 1. Entonces, aquí está. Entonces, ahora es una recta tangente. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Pues es usando lo anterior, solamente que restringido a R2. Es el gradiente de f en x0, y0. Que x menos x0, y menos y0. Vector. Y eso es igual a 0. Y eso siempre y cuando el gradiente de f en x0, y0 sea distinto de 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, f de xy igual a 2, tal que f de xy es igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una circunferencia y vamos a ver en el punto 1,0. Entonces, yo tengo una circunferencia de radio raíz de 2. Entonces, eh, bueno, aquí no, sería igual a 1. La circunferencia unitaria vamos a poner. Entonces la curva de nivel sería x cuadrada más y cuadrada igual a 1, una circunferencia. Circunferencia unitaria. Entonces en el punto 1,0 que es este, la recta tangente tiene que ser justo la recta x igual a 1, ¿cierto? Aquí se me... No... Ahí. La recta x igual a 1. Entonces si hacemos el cálculo, tenemos que el gradiente de f es la parcial de f con respecto de x, que sería 2x. Parcial de f con respecto de y, 2y, evaluado en el punto 1,0. Entonces, este punto es correcto porque cumple con la ecuación. Entonces me queda 2,0. Y entonces sería delta f en 1,0 punto x menos 1, y menos 0. Producto interno. O sea, producto interno de 2,0 punto x menos 1, y. Y esto es igual a 2 por x menos 1. Y esto es igual a 0. Entonces x menos 1 es igual a 0 y esto implica que la recta tangente es x igual a 1. Entonces, que justo como sabemos hacerlo en cálculo 1, ahora podemos hacerlo utilizando cálculo 3. Por eso, si ustedes hacen un extraordinario de cálculo 1, no pueden usar cosas de cálculo 2, porque de cálculo 3, perdón. Porque justo lo que evalúan es que sepan lo que contiene el temario de cada materia. Entonces, a menos que el profesor permita que usen cualquier cosa, pues pueden usar cosas de cálculo 1, cosas de variable compleja para un final, para un extraordinario de cálculo 3 o cálculo 4. Entonces, por ejemplo, si tengo la esfera, digamos f de x, y, z, la esfera unitaria, entonces donde f de x, y, z es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Entonces la ecuación de la superficie de nivel es una esfera igual a 1. Entonces tengo una esfera ahí. Tengo la esfera.
Y quiero calcular el plano tangente en el punto 10,0. Entonces el punto 10,0,0 sería este de aquí. Entonces este sería el punto P. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Gradiente de f y evaluarlo en el punto 1,0,0. Entonces, gradiente de f es parcial de f respecto de x, parcial de f con respecto de y, parcial de f respecto de z, evaluado en 1,0,0. Y esto me queda igual a 2, 0,0. Entonces, el plano tangente es producto interno del gradiente con x menos x0 que es 1, y menos y0 que es 0 y z menos z0 que es 0. Entonces esto es el producto interno de 2, 0, 0 con x menos 1 y, z. Y esto sería 2 por x menos 1. Y esto sería igual a 0. Y entonces me queda que x es igual a 1. Entonces x igual a 1 me da todo el plano este que está aquí. Justamente. Y este es el plano tangente. Digo, aquí estoy dibujando un pedacito. A la esfera en el punto P. Ok, entonces, como una observación, de nuevo recalco, gradiente de f es un campo vectorial. Es un campo vectorial, como ya vimos acá en la definición de gradiente. ¿Dónde está? Gradiente. Aquí, es un campo vectorial. Entonces toma funciones y me da un campo vectorial y luego yo lo evalúo en un punto y eso me da un vector en un punto. Entonces realmente el gradiente es un campo vectorial y si yo lo dibujo tiene un montón de flechitas. En cada punto tiene una flecha, siguiendo una regla por supuesto. Entonces en cada punto. Aquí pues, no puedo pintar en todos los puntos. Entonces este es el gradiente de f. Y si lo evalúo en un punto, este es el gradiente de f. Y este evaluado en este punto, por ejemplo, P, este sería el gradiente de f evaluado en P. Entonces me da todo un campo vectorial. Entonces, en estricto sentido, se puede graficar, se puede hacer la gráfica del gradiente, pero sería la gráfica sería algo que esté en R6 porque tendría que graficar el punto X o el punto P en este caso y el gradiente de F en el punto P. Entonces, este tiene tres coordenadas y este tres, y esto sería algo que vive en R6. No lo sé dibujar. Pero en vez de eso, lo que se hace es utilizar esa idea de que en un punto de R3 yo tengo un vector. Por supuesto, esto también tiene utilidad en ciertas cosas, pero no aquí en cálculo. Entonces, el campo vectorial gradiente muestra la dirección en la cual la función f crece más rápido. Y también dice que la dirección que es ortogonal a las superficies de nivel de f. Entonces, eso puede confundir un poco. Para eso, imagínense que tienen como una montaña, que es como el ejemplo clásico. Tienen una montaña. Entonces, aquí está la Tierra, tiene una montaña. Entonces, toman h como la función altura. La función altura. H como la función altura. Y entonces trazan, o sea, es una función que depende de X y Y, vamos a decir, si el plano de la Tierra es el plano XY, de la superficie de la Tierra. Entonces, una función de dos variables. Entonces, lo que hacemos es, hacemos cortes con planos paralelos a la Tierra. Entonces, lo que obtenemos al cortar con un plano son curvas. Entonces, estas curvas van a ser las curvas de nivel. Bueno, aquí quizá aquí atrás, van a ser las curvas de nivel. Entonces esto, si lo dibujo en un plano, lo que me va a quedar es como estas curvitas que pintamos, así. Entonces, estas son las curvas de nivel.
Todo lo que yo tengo es una superficie, que es esta montaña. Corto y tengo estas curvas de nivel en el plano. Entonces, eh, nosotros sabemos que para llegar rápidamente a la cima hay que caminar perpendicular a las curvas de nivel. O sea, si yo quiero llegar rápido, no voy a estar dando la vuelta, porque me voy a tardar más, sino lo que tengo que hacer es esto. O en un sentido así como, o sea, tengo que subir así. Y entonces lo que significa eso que camino perpendicular a esas curvas de nivel. Entonces, viéndolo acá abajo, digamos que estas curvas de nivel son para ciertos valores de la altura, por ejemplo, no sé, 20 metros, h igual a 50 metros, h igual a 100 metros, h igual a 200 metros, no sé. Entonces, el vector n aquí es perpendicular a estas curvas, el vector u, un vector perpendicular unitario a estas curvas. Y el gradiente sigue la dirección de ese vector u, que es la de máximo crecimiento, que es sigue la misma dirección que el vector. Perdón, no es cierto, es perdón, no. Lo que quiero decir es que el gradiente sigue la dirección perpendicular a las curvas de nivel. Este es el vector u, tangente, y es perpendicular a las curvas de nivel. Entonces, eh, justo en estas curvas de nivel, si las pinto aquí, el vector es perpendicular a las curvas de nivel. Y justamente ese gradiente es perpendicular a las curvas de nivel y apunta en la dirección de máximo crecimiento, lo que significa que para yo llegar más rápido a la cima tengo que cortar por las curvas de nivel de manera perpendicular. Entonces, ambos teoremas que demostramos están totalmente de acuerdo viéndolo con algo que podemos ver en vez de ver una función de Rn, una función de R2 en R, por ejemplo, que es esta colina. Entonces, eso es lo que significa geométricamente. Vamos a hacer un par de ejemplos para terminar. Entonces, ejemplo, vamos a ver la ley de la gravitación universal. Entonces tenemos una masa m en un punto x, y, z, por ejemplo, una masa m chiquita. Y tenemos una masa grande, m mayúscula, que va a estar en el origen de R3. Entonces, la masa grande produce una fuerza gravitacional sobre o sea, la masa m siente una fuerza gravitacional debido a m. Entonces, esa fuerza gravitacional, eh, digamos, se puede escribir como F igual a menos G, el producto de las masas entre la distancia al cuadrado por un vector unitario en la dirección R gorro. Entonces, esa G es constante, la constante de la gravitación universal. Y R gorrito es un vector unitario en la dirección R. Entonces, R es la distancia entre las dos masas. Ese es R. Entonces, el vector unitario R sería en esta dirección. Y la fuerza que siente la masa m es como si la jalara. Entonces esta sería la F en dirección contraria al vector unitario. Entonces nosotros podemos escribir F, o sea, ustedes pueden calcular que el gradiente de 1 entre R, no lo voy a hacer yo así explícitamente, pero sería la parcial de X de 1 entre R, pero R sería la norma de R, que sería la raíz cuadrada de X cuadrada menos Y cuadrada menos Z cuadrada, perdón, más, porque es la distancia que hay del origen al punto X, Y, Z, esa es la R. Entonces sería de 1 entre R, que es 1 entre esta raíz, la parcial de Y con respecto a esta raíz y la parcial Z respecto a esta raíz también. Eso sería el gradiente de 1 entre R. Y eso, si hago la derivada con respecto de X de esto, pues es la de abajo
por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de esta entre la de abajo al cuadrado y llegan a que, o sea, lo pueden ver fácilmente aquí, que esta derivada me da menos x entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios, menos y entre la misma cosa, menos z entre la misma cosa. Entonces esto es x, y, z es el vector r. Entonces esto me queda igual a menos r vector sobre este escalar que es eh, el r al cubo. Entonces r al cubo sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Que esto es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio. Entonces me queda aquí entre r al cubo. Pero esto justo es r entre la norma de r es r gorrito. Entonces me queda menos 1 entre r cuadrada por r gorrito. Entonces con esto podemos ver que la fuerza la puedo ver como el gradiente de GMM entre R. Entonces esto justo me da menos GMM entre R cuadrada por R gorrito. Entonces F está dirigido hacia adentro, hacia el origen, como pintamos aquí. Y las superficies de nivel del campo vectorial F son esferas. Entonces son esferas porque menos GMM entre R cuadrada, que es la función, es igual a una constante C. Entonces esto implica que R cuadrada es igual a menos GMM sobre C, donde esa C es menor que 0. Entonces R cuadrada pues es X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a esta cantidad con C menor que 0, que es positiva, que le llamamos R al cuadrado. Entonces digamos que lo que tenemos es la masa M y tiene estas esferitas como superficies de nivel, y estas esferitas, la fuerza es perpendicular a esas esferas, porque la fuerza es el gradiente de esta función. Y eso es lo que aprendieron por ejemplo, no en gravitación, no sé si vieron eso, pero sí en electromagnetismo. Entonces la razón es esa, justamente. Entonces la fuerza es perpendicular justo a estas equipotenciales que se les llama. Entonces lo mismo pasa cuando tienen dos, ¿cómo se llama? Dos conductores. Entonces tienen dos conductores, uno con carga positiva y otra negativa. Entonces esos producen un campo eléctrico. Esto, teoría electromagnética, se ve en cálculo 4 cuando se ven las formas diferenciables, las ecuaciones de Maxwell. Entonces se pone un potencial phi entre las superficies, que es una función de R3 en R. Entonces se pone un potencial eléctrico. Y entonces lo que pasa es que el campo vectorial se puede escribir como menos el gradiente de ese potencial. Y eso significa que el campo es perpendicular a las superficies de nivel de phi. Entonces el campo es tangente a las curvas de nivel. Y justamente entonces por la interpretación del gradiente, las equipotenciales son curvas que son perpendiculares a las líneas de campo electromagnético. Entonces, bueno, ese es un ejemplo así para que se entienda lo que queremos decir. Entonces, con esto concluimos esta sección y en la siguiente vamos a ver un poquito de formas diferenciales.